La melena dorada de Carlos Valderrama ondulaba con cada movimiento mientras dominaba el balón en el centro de entrenamiento de la Selección Colombia, pero a cientos de kilómetros de distancia, en las calles polvorientas de Santa Marta, su madre Dilia caminaba con la misma gracia humilde que había caracterizado toda su vida, sin imaginar que ese día su sencillez chocaría brutalmente contra la arrogancia del mundo. El sol caribeño caía implacable sobre el complejo deportivo de Barranquilla, donde Carlos, ya convertido en leyenda viviente del fútbol colombiano, ejecutaba pases con una precisión que parecía desafiar las leyes de la física. Sus compañeros de selección lo observaban con esa mezcla de admiración y respeto que solo se reserva para los genios. A los 35 años, el pibe seguía siendo el corazón creativo del equipo nacional, el hombre cuyo talento había puesto a Colombia en el mapa futbolístico mundial. Mientras tanto, Dilia Valderrama ajustaba su modesta blusa blanca y alisaba su falda sencilla antes de entrar al mercado central de Santa Marta. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo honesto, sostenían un pequeño bolso de cuero gastado que contenía los ahorros de varios meses. Hoy era especial. Su nieta menor cumpliría 15 años la próxima semana, y Dilia había decidido que merecía algo hermoso, algo que la hiciera sentir como una princesa en su día especial. Los ojos de la mujer, del mismo color miel que los de su hijo famoso, brillaban con una ternura que contrastaba con las líneas de cansancio que marcaban su rostro. Había criado a Carlos y a sus hermanos prácticamente sola, trabajando como empleada doméstica en casas ajenas, planchando ropa hasta altas horas de la madrugada, vendiendo empanadas en la esquina de su barrio. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento. Su recompensa había sido ver a su hijo alcanzar las estrellas, aunque ella prefiriera quedarse en tierra firme, entre su gente, en su mundo conocido. Carlos detuvo el balón con la suela de su botín derecho y miró hacia el horizonte. Una extraña inquietud le apretaba el pecho, esa sensación inexplicable que a veces lo asaltaba cuando pensaba en su madre. Era como si un hilo invisible lo conectara con ella, transmitiéndole sus alegrías y sus pesares sin necesidad de palabras. Dilia salió del mercado con una sonrisa satisfecha. Había encontrado una hermosa tela azul que una costurera del barrio podría convertir en el vestido perfecto para su nieta. Pero al pasar frente a las vidrieras del centro comercial más exclusivo de la ciudad, se detuvo. Ahí, en el escaparate de una boutique elegante, colgaba un vestido que parecía hecho de sueños. No podía costear algo así, lo sabía, pero tal vez solo podría verlo de cerca, tocarlo, imaginar a su nieta usándolo, sin saber que ese momento de inocente curiosidad desencadenaría una tormenta que sacudiría no solo su mundo, sino el corazón mismo de Colombia. El aire acondicionado del centro comercial la golpeó como una ráfaga helada cuando Dilia cruzó las puertas de cristal. El contraste con el calor sofocante de la calle la hizo temblar ligeramente, pero no fue solo el frío lo que le erizó la piel. Era la magnificencia abrumadora del lugar, con sus pisos de mármol reluciente y sus luces que parecían joyas suspendidas del techo. Sus sandalias sencillas resonaron tímidamente contra el suelo mientras se dirigía hacia la boutique, cuyo escaparate la había cautivado. «Eleganza pura», rezaba el letrero dorado sobre la entrada, y Dilia respiró profundo antes de empujar la puerta de vidrio. El interior la dejó sin aliento. Vestidos que parecían hechos de nubes colgaban de perchas doradas, mientras maniquíes perfectos exhibían creaciones que jamás había visto en su barrio. El aroma a perfume francés y cuero fino flotaba en el ambiente, mezclándose con una música suave que la transportó momentáneamente a un mundo de ensueño. «Buenas tardes», murmuró a las dos jóvenes que conversaban junto al mostrador, sus voces deteniéndose abruptamente cuando la notaron. La más alta, de cabello platinado recogido en un moño perfecto, la examinó de pies a cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules. «¿En qué podemos ayudarla?», preguntó, arrastrando ligeramente las últimas palabras como si le costara pronunciarlas. «Quisiera ver el vestido azul del escaparate. Por favor».
dijo Dilia con la voz suave pero firme que había usado para criar a sus hijos. Es para mi nieta. Cumple 15 años. La segunda vendedora, morena y de rasgos afilados, intercambió una mirada rápida con su compañera. ¿El vestido valentino?, preguntó con una ceja arqueada. Cuesta 3 millones de pesos, señora. Dilia sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo la compostura. Había esperado que fuera caro, pero no tanto. ¿Podría verlo de cerca? Solo para estar segura de que es el indicado. Señora, intervino la rubia, su sonrisa volviéndose más tensa. Ese vestido es de alta costura, requiere cuidados especiales y... Hizo una pausa, mirando las manos trabajadoras de Dilia. Cierta experiencia con prendas delicadas. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Dilia entendió perfectamente lo que no se había dicho, pero algo en su interior, la misma fortaleza que la había sostenido durante años de adversidad, se irguió como una llama silenciosa. Entiendo, respondió con una dignidad que hizo que su voz sonara más firme que antes. ¿Podrían al menos mostrarme qué tallas tienen disponibles? Mi nieta es muy delgada, como yo a su edad. Las vendedoras se miraron nuevamente, y Dilia captó el gesto casi imperceptible con el que la morena señaló hacia la entrada, como sugiriendo una salida discreta. La esperanza que había traído consigo comenzó a transformarse en algo más pesado, más frío que el aire acondicionado que seguía susurrando desde arriba, pero Dilia Valderrama no era una mujer que se rendía fácilmente. La vendedora rubia desapareció hacia la parte trasera de la tienda con pasos deliberadamente lentos, dejando a Dilia bajo la mirada escrutadora de su compañera. El silencio se llenó de una tensión espesa, como el aire antes de una tormenta caribeña. ¿Sabe qué?, dijo la morena, fingiendo revisar unos papeles en el mostrador. Quizás debería considerar las tiendas del segundo piso. Tienen opciones más accesibles para quinceañeras. Dilia sintió el aguijón de las palabras, pero su sonrisa no se desvaneció. Agradezco la sugerencia, pero me gustaría ver este vestido primero. He ahorrado especialmente para esta ocasión. ¿Ahorrado? La pregunta salió con una risita ahogada que la joven intentó disimular cubriéndose la boca. Señora, ese vestido cuesta más de lo que muchas personas ganan en 6 meses. La vendedora rubia regresó en ese momento, cargando una funda plástica, transparente que protegía el vestido azul como si fuera una reliquia sagrada. Lo colgó cuidadosamente en un gancho especial, asegurándose de mantenerlo a una distancia prudente de Dilia. Aquí está, anunció con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Como puede ver, es una pieza única, seda italiana, bordados a mano, cristales Swarovski. Cada palabra sonaba como una barrera invisible. Dilia se acercó un paso, extendiendo instintivamente la mano para tocar la tela, pero la rubia se interpuso sutilmente. Perdón, señora, pero tenemos políticas muy estrictas sobre el manejo de las prendas de alta gama. Solo quería sentir la textura, murmuró Dilia, retirando su mano como si hubiera tocado fuego. La morena se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto. Mire, no queremos hacerla perder el tiempo. Este tipo de prendas requieren, ¿cómo decirlo?, un cierto estilo de vida. Alguien que sepa cómo cuidarlas, dónde usarlas. Sus ojos recorrieron nuevamente la ropa sencilla de Dilia. ¿Entiende a qué me refiero? En ese momento, Dilia comprendió que ya no se trataba del precio. Se trataba de algo mucho más profundo y doloroso. La creencia de que ella, por su apariencia, por su manera de vestir, por su procedencia, no merecía ni siquiera soñar con lo hermoso. El peso de esa comprensión se asentó en su pecho como una piedra, pero algo en sus ojos color miel se endureció. La misma determinación que había usado para criar a un futuro campeón del mundo se encendió silenciosamente en 1920. Su interior. Entiendo perfectamente, respondió con una calma que sorprendió incluso a las vendedoras. Entiendo más de lo que ustedes creen. El murmullo de voces masculinas se acercó desde la entrada de la tienda, y las vendedoras enderezaron inmediatamente sus posturas. Un hombre de traje impecable, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que parecía pintada, se dirigió hacia ellas con pasos seguros.
¿Todo bien, chicas?, preguntó el gerente, su voz cargada de una autoridad que se sentía cómoda ejerciendo. Sus ojos se posaron en Dilia con la misma expresión que se reserva para algo fuera de lugar. Sí, señor Martínez, respondió la rubia rápidamente. Solo estábamos explicándole a la señora nuestras políticas de manejo de mercancía. Dilia observó cómo el ambiente cambió instantáneamente. Otros clientes comenzaron a notar la situación. Una pareja elegante se detuvo a fingir que examinaba unos accesorios mientras escuchaban disimuladamente. Y una mujer mayor con joyas llamativas se acercó sin disimulo, como atraída por el drama que se desarrollaba. «Señora», dijo el gerente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «me informan que está interesada en una de nuestras piezas de colección. ¿Tiene alguna pregunta específica sobre formas de pago?». La pregunta sonó inocente, pero Dilia captó el subtexto. «Solo quería ver el vestido para mi nieta», respondió con voz firme. «Es su cumpleaños número 15. Por supuesto, entiendo perfectamente». El gerente asintió con condescendencia. «¿Y tiene usted experiencia previa con prendas de esta categoría? Porque verá, hemos tenido algunos incidentes con clientes que no comprenden el valor real de nuestros productos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dilia sintió las miradas de todos los presentes, clavándose en ella como alfileres. La pareja elegante ya no disimulaba su curiosidad, y la mujer de las joyas había sacado discretamente su teléfono. «¿Incidentes?», preguntó Dilia, su voz apenas un susurro. «Bueno», el gerente bajó la voz teatralmente, «daños accidentales, confusiones sobre precios e incluso…» Hizo una pausa dramática. «Algunos intentos de llevarse artículos sin el debido proceso de pago». La acusación flotó en el aire como veneno. Dilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las lágrimas que había contenido durante toda la humillación finalmente asomaron a sus ojos, pero su voz salió clara y digna. «¿Me está acusando de ser una ladrona?». «No, no, señora». El gerente levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Solo seguimos protocolos estándar. Si no tiene intención real de compra, quizás sería mejor que…». «¿Qué sería mejor?». La voz de Dilia tembló, pero no de miedo, sino de una indignación que llevaba décadas reprimiendo. El gerente sonrió con frialdad. «Que busque establecimientos más acordes a su situación económica». Fue entonces cuando algo se quebró definitivamente en el corazón de Dilia Valderrama. En el campo de entrenamiento de Barranquilla, Carlos ejecutaba una serie de pases cortos con una precisión mecánica que contrastaba con la inquietud que crecía en su pecho. El técnico acababa de explicar una nueva jugada cuando el teléfono de Carlos vibró desde el banco, iluminando la pantalla con un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un instante. «Mamá». Dilia nunca lo llamaba durante los entrenamientos. Era una regla no escrita entre ellos, nacida del respeto que ella tenía por su carrera. Si lo estaba llamando ahora, algo andaba mal. «Profesor, necesito atender esta llamada», dijo Carlos, dejando caer el balón mientras trotaba hacia el banco. Sus compañeros lo miraron con curiosidad, pero algo en su expresión les dijo que no era momento para bromas. «¿Mami?». Su voz salió más aguda de lo habitual, cargada de una preocupación que no pudo disimular. Al otro lado de la línea, Dilia estaba sentada en un banco de concreto fuera del centro comercial, temblando no por el aire acondicionado, sino por la humillación que aún ardía en su pecho. Sus lágrimas caían silenciosas sobre sus manos entrelazadas. «Ay, mi hijo», su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por sonar normal. «Disculpa que te moleste en el entrenamiento, pero…». Carlos cerró los ojos, reconociendo inmediatamente ese tono. Era la misma voz que había usado cuando él era niño, y ella intentaba ocultar que no habían podido pagar la luz, o cuando fingía no tener hambre para que él pudiera comer su porción. «¿Qué pasó, mami? ¿Dónde estás?». «Estoy bien, mi amor, solo necesitaba escuchar tu voz». Dilia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero no pudo controlar el temblor en su respiración. «No, mamá, conozco esa voz». «¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo daño?». El técnico se acercó preocupado, pero Carlos le hizo una seña para que esperara. Toda su atención estaba puesta en esa llamada, en esa mujer que había sacrificado todo por él
y que ahora lloraba del otro lado de la línea. «Estoy en el centro comercial Buenavista», murmuró Dilia finalmente. «Vine a buscar un vestido para Paulita, pero... ¡Ay, Carlos! Me trataron como si fuera una delincuente, como si no tuviera derecho a estar ahí». La furia se encendió en el pecho de Carlos como una llama súbita y ardiente. «¿Cómo que te trataron mal? ¿Qué tienda, mami?» «No importa, hijo. Ya me voy para la casa. Solo quería oír tu voz antes de... ¡No te muevas de ahí!». La vehemencia en su voz sorprendió incluso a Carlos. Sus compañeros de equipo se voltearon, alarmados por el tono. «Dame 15 minutos. Voy para allá». «No, Carlos, tienes entrenamiento. No puedes...». «Mamá». Su voz se suavizó, pero mantuvo la firmeza. «Nunca, ¿me escuchas? Nunca va a haber un entrenamiento más importante que tu dignidad. Espérame ahí». Colgó el teléfono y se dirigió al técnico con una determinación que no admitía discusión. «Necesito irme. Es una emergencia familiar». Sin esperar respuesta, Carlos corrió hacia los vestuarios, su mente ya imaginando qué había pasado y quién iba a pagar por las lágrimas de su madre. El rugido del motor de la camioneta, Toyota de Carlos, resonó por el estacionamiento del centro comercial como el gruñido de una fiera que defiende a su cría. Había manejado los 40 minutos desde Barranquilla hasta Santa Marta, con una intensidad que hacía temblar el volante entre sus manos, todavía húmedas del sudor del entrenamiento interrumpido. La encontró exactamente donde le había dicho que estaría, sentada en el banco de concreto frente al centro comercial, con la espalda erguida pero los ojos rojos de tanto llorar. Al verla así, pequeña y vulnerable bajo el sol implacable del mediodía, algo se partió y se recompuso al mismo tiempo en el pecho de Carlos. «Mami», murmuró, abrazándola con una ternura que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos, dorados. Dilia se aferró a él como si fuera su salvavidas en medio de un naufragio. «No debiste venir, hijo. Vas a meterte en problemas con el técnico». «El único que va a meterse en problemas es quien te hizo llorar», respondió Carlos, ayudándola a ponerse de pie. «¿Cuál tienda fue?». Dilia señaló tímidamente hacia Eleganza Pura, donde las luces brillantes seguían atrayendo clientes ajenos al drama que había ocurrido horas antes. Carlos miró la fachada dorada con una intensidad que podría haber derretido el metal. «Ven». «Conmigo», dijo, tomando su mano con la misma delicadeza con que acariciaba el balón antes de un tiro libre decisivo. «Carlos, no, ya pasó, vámonos a casa». «No, mamá». Su voz tenía esa firmeza tranquila que usaba en los momentos más críticos de un partido. «Nadie, y cuando digo nadie es nadie, trata así a mi madre y se queda sin consecuencias». Entraron, juntos a la tienda. Carlos aún en su ropa deportiva, con la camiseta de la Selección Colombia pegada al pecho por el sudor y las zapatillas de entrenamiento chirriando contra el mármol. Su melena dorada, húmeda y despeinada, brillaba bajo las luces de la boutique como una corona de fuego. El efecto fue inmediato. Las mismas vendedoras que habían humillado a Dilia se quedaron paralizadas, con la boca abierta, mientras otros, clientes comenzaron a murmurar y a sacar sus teléfonos celulares. «Ese no es», susurró alguien. «Es Carlos Valderrama», exclamó otro. Pero Carlos no tenía ojos para los admiradores. Su mirada se clavó directamente en las dos vendedoras, que ahora intentaban recomponer sus sonrisas profesionales con manos temblorosas. «Buenas tardes», dijo con una voz peligrosamente calmada sin soltar la mano de su madre. «Entiendo que ustedes tuvieron una conversación muy interesante con la señora Dilia Valderrama hace unas horas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo». Carlos sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. «¿Podrían explicarme exactamente qué tipo de servicio al cliente ofrecen en este lugar?». La vendedora rubia fue la primera en recuperar la compostura, acercándose con una sonrisa que intentaba borrar las últimas horas de desprecio. «Señor Valderrama, qué honor tenerlo en nuestra tienda. ¿En qué podemos ayudarlo?». Carlos no apartó la mirada de sus ojos, manteniendo esa calma peligrosa que sus rivales en el campo conocían muy bien. «Pueden empezar explicándome por qué trataron a mi madre como si fuera una delincuente». «¿Su madre?».
La morena palideció visiblemente, sus ojos saltando entre Carlos y Dilia, como si no pudiera procesar la conexión. «Esta señora», dijo Carlos apretando suavemente la mano de Dilia, «que ustedes humillaron y casi acusaron de robo, es la mujer que se levantaba a las 4 de la mañana para plancharme la camiseta del colegio. La que vendía empanadas en 1960, la esquina para comprarme mis primeros botines. La que nunca, ni una sola vez, me dijo que mis sueños eran demasiado grandes». El gerente apareció desde la trastienda, claramente alertado por el revuelo. Su sonrisa profesional se desvaneció cuando captó la tensión en el ambiente. «Señor Valderrama, ha habido un terrible malentendido». «No ha habido ningún malentendido», lo interrumpió Carlos, su voz manteniéndose serena pero cargada de una autoridad que llenaba todo el espacio. «Ha habido una falta de respeto hacia una mujer que vale más que todo lo que venden en esta tienda». Los murmullos de los clientes, que se habían congregado alrededor, crearon un coro de aprobación. Algunos ya estaban grabando, otros asentían visiblemente conmovidos por las palabras del futbolista. «Mi madre no necesita la fama de su hijo para merecer respeto», continuó Carlos, dirigiéndose ahora no solo a los empleados, sino a toda la audiencia improvisada. «Merece respeto por ser una trabajadora incansable, por ser una mujer digna, por ser un ser humano. El problema aquí no es que ustedes no supieran quién era ella. El problema es que creyeron que eso importaba». Dilia lo miró con ojos brillantes de orgullo y amor, viendo en su hijo adulto al mismo niño que defendía a sus compañeros más pequeños en el barrio. «Señor», dijo el gerente, con la voz quebrada por la vergüenza, «le pedimos sinceras disculpas». «No, son a mí a quien deben pedírselas», respondió Carlos mirando directamente a su madre. «Y no porque sea mi madre, sino porque cometieron un error como seres humanos». El silencio que siguió fue profundo y transformador. En esos segundos, algo fundamental había cambiado no solo en esa tienda, sino en cada persona que presenció ese momento de dignidad pura. «Ahora», añadió Carlos con una sonrisa que finalmente llegó a sus ojos, «mi madre vino aquí a comprar un vestido para mi sobrina. ¿Van a ayudarla como se merecía desde el principio?». Los teléfonos celulares siguieron grabando mientras Carlos y Dilia examinaban finalmente el vestido azul, ahora presentado con la reverencia que debió haber recibido desde el principio. Pero el verdadero impacto de aquellas palabras ya había comenzado a extenderse como ondas en un lago tranquilo. «Papá, mira esto», murmuró una adolescente a su padre, mostrándole el video que acababa de subir a sus redes sociales. «Este es el futbolista del que te hablé, defendiendo a su mamá». A pocos metros de distancia, una mujer de mediana edad secó discretamente sus lágrimas mientras observaba la escena. Se acercó tímidamente a Carlos cuando éste se alejó un momento mientras Dilia conversaba con las ahora solícitas vendedoras. «Señor Valderrama», dijo con voz temblorosa, «disculpe que lo moleste, pero necesito decirle algo». Era María Elena, empleada doméstica desde hacía 20 años, que había venido al centro comercial en su día libre. «Trabajo limpiando casas, como su mamá cuando usted era niño. Mis hijos me dicen que me avergüenzo de mi trabajo, pero después de escucharlo, ya no me voy a avergonzar nunca más». Carlos la miró con la misma calidez que reservaba para su propia madre. «Señora, su trabajo es tan digno como el mío. Sus hijos deberían estar orgullosos de tener una madre luchadora». Cerca de la entrada, un niño de unos 10 años tiraba de la manga de su madre elegantemente vestida. «Mami, ¿por qué esa señora estaba llorando? ¿Por qué la trataron mal solo por su ropa?». La madre, que había observado toda la escena con creciente incomodidad, se agachó para estar a la altura de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta fácil. «No lo sé, mi amor. No debería haber pasado. Cuando sea grande, voy a tratar bien a todas las mamás», declaró el niño con la seriedad que solo tienen los niños cuando descubren una verdad importante. Mientras tanto, en diferentes partes del centro comercial, las conversaciones habían tomado un tono distinto. En la cafetería, un grupo de 1900 estudiantes universitarios discutía acaloradamente sobre clasismo y respeto. En la zona de juegos,
Padres que normalmente no se dirigían la palabra a empleadas de servicio comenzaron a hacerlo con una cortesía que antes reservaban solo para sus iguales. El gerente de la tienda, visiblemente afectado, se acercó a Carlos. «Señor, quiero que sepa que esto va a cambiar la manera en que capacitamos a nuestro personal. Su madre nos ha enseñado algo que ningún manual de ventas podría enseñarnos». Dilia, que escuchó el comentario, sonrió con esa sabiduría serena que había cultivado a través de años de adversidad. «No vine aquí a enseñar nada», dijo suavemente. «Solo vine a comprar un vestido para mi nieta. Pero tal vez a veces las lecciones más importantes llegan cuando menos las esperamos». En ese momento, los primeros videos ya tenían miles de reproducciones, y el mensaje de Carlos comenzaba su viaje hacia corazones que necesitaban escuchar sobre dignidad, respeto y el valor inconmensurable del amor maternal. El aroma a café recién molido y arepas con queso llenaba la pequeña cocina de la casa familiar en Santa Marta, donde Carlos había crecido soñando con estadios llenos mientras pateaba una pelota de trapo en el patio de cemento. Dilia movía lentamente la cuchara de palo en la olla, un ritual que había repetido miles de mañanas, pero hoy sus movimientos eran más pausados, pensativos. «Mijo, ¿no tienes que regresar a Barranquilla?», preguntó sin voltear, sabiendo que Carlos la observaba desde la mesa de madera, que él mismo había ayudado a pulir cuando tenía 12 años. El técnico entendió. «Hay cosas más importantes que un entrenamiento», respondió Carlos, recostándose en la silla que crujía con el mismo sonido familiar de su infancia. «Además, necesitaba estar aquí contigo». Dilia sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a su hijo, sus manos arrugadas envolviendo la cerámica como si buscara calor en algo más que la bebida. «Me siento mal, Carlos, por tu carrera, por los problemas que pude haberte causado». «¿Problemas?». Carlos dejó su taza con más fuerza de la necesaria. «Mamá, ¿tú sabes cuántas veces me has salvado la vida? ¿Cuántas noches te quedaste despierta cuando tenía fiebre? ¿Cuántas comidas te saltaste para que yo pudiera entrenar bien alimentado?». Los ojos de Dilia se humedecieron, pero sonrió con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo las madres conocen. «Eso es lo que hace una madre, mi amor. No era un sacrificio, era amor». «Exactamente», dijo Carlos tomando las manos de su madre entre las suyas, notando cómo las suyas, curtidas por años de entrenamientos, palidecían ante las de ella, marcadas por décadas de trabajo honesto. «Y lo que hice hoy tampoco fue un sacrificio, fue amor. Fue defender a la mujer que me enseñó que el respeto no se compra, se gana con dignidad». Dilia miró por la ventana hacia el pequeño patio, donde aún colgaba la hamaca, donde Carlos solía dormir las siestas después del colegio. «A veces me pregunto si hice bien criándolos aquí con tan poco, mamá». La voz de Carlos se volvió firme pero tierna. «Mira a tu alrededor. Esta cocina me enseñó más sobre la vida que cualquier estadio del mundo. Ese patio me enseñó a soñar. Tus manos me enseñaron que el trabajo honesto es sagrado». Se levantó y la abrazó desde atrás, como cuando era niño y buscaba consolarse en su regazo. «No me criaste con poco, me criaste con todo lo que realmente importa». El sonido de las cigarras llenó el silencio cómodo que siguió, mientras madre e hijo permanecían abrazados en esa cocina que había sido testigo de sueños imposibles convertidos en realidad. «Gracias por defenderme hoy», murmuró Dilia finalmente. «Gracias por enseñarme cómo», respondió Carlos, y ambos supieron que esas palabras contenían una vida entera de gratitud mutua. 3 días después del incidente en la tienda, el pequeño Estadio Municipal de Santa Marta vibraba con una energía diferente. No era un partido oficial, pero las gradas estaban repletas de familias que habían venido a presenciar algo más que fútbol. Habían venido a ser parte de una transformación. Carlos ajustó el micrófono improvisado en el centro del campo, con Dilia a su lado, vestida sencillamente pero radiante de orgullo. Los videos de la confrontación en la tienda habían alcanzado millones de reproducciones, pero más importante aún, habían tocado corazones en toda Colombia.
Hace 3 días, comenzó Carlos, su voz amplificada llegando hasta el último rincón. De las gradas, mi madre fue humillada por el simple hecho de lucir como lo que es. Una mujer trabajadora, digna, que ha dedicado su vida a su familia. Un murmullo de aprobación recorrió el estadio. En las gradas, María Elena, la empleada doméstica que había hablado con Carlos en el centro comercial, sostenía la mano de su hijo adolescente, quien por primera vez no sentía vergüenza del trabajo de su madre. Pero del dolor puede nacer algo hermoso, continuó Carlos. Por eso estamos aquí hoy. Este partido no es solo por diversión. Cada boleto vendido, cada peso recaudado, va directamente a un fondo que mi madre y yo hemos decidido crear. Dilia se acercó al micrófono, su voz temblando ligeramente por la emoción, pero clara en su propósito. El Fondo Manos Trabajadoras ayudará a madres solteras de nuestra región a capacitarse, a estudiar, a crear sus propios negocios. Porque toda mujer que trabaja honestamente merece oportunidades, no humillaciones. Los aplausos estallaron como truenos caribeños. En la tribuna, un grupo de empleadas domésticas que habían venido juntas se abrazaron llorando, sintiendo por primera vez que su trabajo tenía el reconocimiento que siempre había merecido. Durante el partido, Carlos jugó con una pasión que recordaba a sus primeros años profesionales. Cada gol lo dedicó a un sector diferente, a las madres trabajadoras, a los niños que sueñan sin importar su origen, a quienes creen en la dignidad humana por encima de las apariencias. En el entretiempo, una niña de 8 años se acercó tímidamente a Dilia. «Señora, mi mamá dice que usted es muy valiente. ¿Es cierto que solo quería comprar un vestido?» Dilia se arrodilló para estar a su altura, acariciando suavemente su mejilla. «Sí, mi amor, solo quería algo bonito para mi nieta. Pero a veces, cuando defendemos lo que está bien, podemos ayudar a muchas personas». La niña asintió solemnemente. «Cuando sea grande, voy a defender a las mamás como usted». Al final del partido, mientras las luces del estadio se encendían contra el cielo estrellado de Santa Marta, Carlos miró a su madre y supo que habían logrado algo más grande que cualquier título. Habían convertido el dolor en esperanza, la humillación en dignidad y un momento de tristeza en un movimiento de cambio. 6 meses después del incidente, las calles de Santa Marta habían comenzado a contar una historia diferente. En Eleganza Pura, la misma boutique que había humillado a Dilia, un letrero nuevo colgaba en la entrada. Todos los clientes son bienvenidos con respeto y dignidad. Una política que había nacido de la vergüenza, pero se había convertido en orgullo genuino. Patricia, la vendedora rubia que había protagonizado aquel día amargo, ahora dirigía talleres de sensibilización para todo el personal del centro comercial. «Aprendí que el respeto no tiene precio», decía a los nuevos empleados, con una humildad que había brotado de su error más doloroso. A pocas cuadras de distancia, en un local modesto pero limpio y acogedor, María Elena cortaba tela sobre una mesa de trabajo. El Fondo Manos Trabajadoras le había otorgado una beca para estudiar costura y ahora dirigía su propio taller donde empleaba a 5 madres solteras del barrio. En la pared, enmarcada, colgaba una foto del día que conoció a Carlos, con una dedicatoria que rezaba: «Para María Elena, cuyas manos crean belleza y dignidad. Carlos y Dilia Valderrama». «Doña María», le gritó Sofía, una de sus empleadas, «llegó otro pedido de vestidos para quinceañeras. Ya son 12 este mes». María Elena sonrió, recordando cómo solo 6 meses atrás se avergonzaba de decir que trabajaba limpiando casas. Ahora, cuando alguien le preguntaba su profesión, respondía con orgullo: «Soy empresaria textil». En diferentes partes de la ciudad, las ondas del cambio seguían expandiéndose. El video de Carlos defendiendo a su madre se había convertido en material de estudio en escuelas y universidades. Profesores de ética lo usaban para hablar sobre dignidad humana, mientras que en las empresas se había vuelto parte de capacitaciones sobre trato al cliente y respeto laboral. En el hospital público de la ciudad, la doctora Andrea Ruiz atendía a pacientes que antes eran invisibles para el sistema. El fondo había financiado un programa de atención médica gratuita
para empleadas domésticas y sus familias. Señora Valderrama cambió más que una política de tienda, reflexionaba mientras revisaba a una paciente. Cambió la manera en que vemos a quienes nos cuidan, pero quizás el cambio más profundo se veía en los niños. En las escuelas del barrio ya no era raro escuchar a pequeños defendiendo a sus compañeros cuando alguien se burlaba del trabajo de sus padres. «Mi mamá es empleada doméstica y es una guerrera», había dicho el hijo de María Elena en clase, parafraseando sin saberlo las palabras que Carlos había dicho meses atrás. Dilia, sentada en su mecedora favorita del patio, observaba el atardecer con una sonrisa serena. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de mujeres que querían contarle cómo el fondo había cambiado sus vidas, pero ella prefería estos momentos de silencio, donde podía sentir cómo su dolor se había convertido en esperanza para tantas otras. Un año después, el nuevo complejo deportivo Dilia Valderrama brillaba bajo el sol caribeño de Santa Marta, sus canchas verdes extendiéndose como una promesa cumplida en el mismo barrio donde Carlos había aprendido a soñar. La inauguración había atraído a cientos de familias, pero la protagonista del día permanecía sentada humildemente en la primera fila, con el mismo vestido sencillo que usaba para las ocasiones especiales. «Mamá, es tu momento», le susurró Carlos al oído, ofreciéndole su brazo para acompañarla al micrófono. Dilia se levantó con la gracia serena que había caracterizado toda su vida, caminando hacia el centro de la cancha principal, donde una multitud la esperaba con aplausos que parecían no tener fin. Entre el público, María Elena sostenía orgullosa a su nieta recién nacida, mientras Patricia, la ex vendedora convertida en activista social, grababa el momento para el documental que estaba produciendo sobre transformación social. «Hace un año», comenzó Dilia con voz clara, «solo quería comprar un vestido para mi nieta. No imaginé que ese día tan doloroso se convertiría en la semilla de algo tan hermoso». En las gradas, niños de todas las edades llevaban camisetas con mensajes como «Respeto es amor en acción» y «Todas las mamás son campeonas». Paulita, la nieta por quien había comenzado todo, ahora de 16 años, lloraba de emoción viendo a su abuela en el centro de esa celebración. «Este lugar», continuó Dilia, «no es solo para jugar fútbol, es para recordarnos que los sueños no tienen clase social, que el respeto no se compra y que cuando nos defendemos con dignidad, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que abrimos camino para otros». Carlos observaba a su madre con los ojos húmedos, recordando al niño que una vez prometió que cuando fuera famoso, le compraría una casa grande. Ahora entendía que Dilia no necesitaba una casa grande. Había construido algo mucho más valioso, un legado de dignidad que viviría por generaciones. Un grupo de niñas se acercó corriendo, con uniformes nuevos del programa deportivo femenino que el fondo había creado. La más pequeña, de apenas 7 años, le entregó a Dilia un balón firmado por todas las participantes. «Señora Dilia», dijo la niña con la seriedad que solo tienen los niños cuando dicen algo importante, «mi mamá dice que usted nos enseñó que no importa de dónde vengamos, sino a dónde vamos». Dilia se arrodilló para abrazar a la pequeña, y en ese momento, bajo el cielo infinito del Caribe, supo que el verdadero éxito de Carlos no estaba en los estadios del mundo, sino en ese abrazo, en esas canchas llenas de sueños, en cada niño que crecería sabiendo que merece respeto, sin importar el trabajo de sus padres. El legado del corazón había encontrado su hogar y seguiría latiendo en cada generación que aprendiera que la verdadera grandeza nace de la dignidad con que tratamos a los demás.